7 de la mañana con 48 minutos. Gracias por seguir con nosotros en el análisis de Viva la Noticia. Hoy hablamos del impacto de la pandemia en la niñez guatemalteca, tema que ya hemos abordado, obviamente, pero la situación sigue siendo muy compleja para este grupo vulnerable de nuestra sociedad. Tema que analizamos esta mañana. A la crisis alimentaria que viven millones de personas en el país se ensaña con la niñez, con el poco acceso a los servicios de salud, sobre todo en la época de pandemia. En las áreas rurales, muchos puestos y centros de salud están distantes a las comunidades. Esto obliga a que los padres de familia caminen largas distancias para llevar a sus hijos a consulta médica cuando están enfermos y dejar a los demás niños al cuidado de familiares o simplemente se quedan solos. Esto también implica pagar transporte, un dinero que muchas veces no tienen. Hoy, en nuestra entrevista, analizamos la situación de la niñez en época de pandemia. Luis Cano con el reporte justamente para arrancar este tema de análisis hoy. Jorge Laguardia también tiene información para nosotros. Jorge, buen día, te saludamos. ¿Cómo estás? Gracias, Ricardo. Muy buenos días. Tema muy importante a tratar también, la niñez en esta época de COVID. Compartimos con ustedes algunas pantallas de información recientes que en el área rural muchas familias dependen de la jornada agrícola y el año pasado, durante los meses álgidos de la pandemia, la falta de transporte y las restricciones hicieron difícil conseguir empleo. Ahora que el país está abierto, los riesgos son otros. Las personas están expuestas al contagio de COVID-19 y muchos llevan el virus a casa y a las comunidades, infectando también a los niños. La dieta de los niños, también es importante mencionarlo, en áreas rurales es deficiente y poco variada. Maíz, frijol y el frijol también se han convertido en lo básico para el sustento de cada día y eso definitivamente tiene un impacto también en su nutrición y en su sistema inmune. Por eso es importante hablar con expertos. ¿Qué ocurre? ¿Qué recomendaciones pueden haber en esta época de COVID? Por eso vamos contigo de vuelta, Ricardo. Muchas gracias, Jorge, y saludo esta mañana a Patricia Cabrera, ella es defensora de la niñez de la PDH. Gracias por acompañarnos esta mañana con el tema que hoy estamos abordando. La primera pregunta tiene que ver con la situación que hoy enfrenta la niñez guatemalteca durante este año y 4 meses, esta situación de pandemia que vive Guatemala. A nivel nacional, y yo creo que es la misma situación que viven los niños a nivel de otros países, hay algunas situaciones que sí preocupa porque de una u otra manera ya lo venían viviendo los niños. En este caso es el tema de la migración. Hay muchos niños en las comunidades que están migrando. También está la desaparición de niños, como lo sabemos, ¿verdad? A través de la alerta Alba Kenneth fue demasiado alta para el año pasado y este año continúa en la misma situación. Las peores formas de trabajo infantil que regula el convenio 182 de la OIT, situaciones que quedan como invisibilizadas, pero que ha captado muchos niños, la violencia sexual, el abuso sexual dentro de cada uno de los hogares y los aspectos socioemocionales como el tema de la depresión y la ansiedad. Y dentro de lo que podemos decir, el tema de salud y sobre todo educación, el tema de educación es muy preocupante. Es de los que mayor vulneración sufren los derechos de los niños y niñas. Indudablemente la pandemia ha afectado en muchos sectores, pero siempre hablamos del tema de la educación. Mucha deserción escolar, indudablemente al principio lo que iban a ser unos meses se extendió mucho más. Como bien lo decía, llevamos año y 4 meses de esta situación compleja. ¿Qué pasa con este tema? ¿Qué nos dice al respecto? Un tema recurrente y que nosotros lo sabemos, agravado a raíz de la pandemia, es el tema de la alimentación. Los niños y niñas de una u otra manera ya vienen teniendo una situación de desnutrición crónica y con algunos de ellos han pasado al otro gran rubro que es la desnutrición aguda, ya que los medios de trabajo, que la mayoría de la población se encuentra en el mercado de la economía informal, en donde no hay prestaciones, donde los salarios no llegan ni al mínimo. Esto quiere decir que en las familias se agravó la situación del acceso a los macro y a los micronutrientes. Es una situación que está volviéndose como bastante recurrente en los hogares. Otro de los aspectos que también preocupan es el tema de la salud socioemocional. Eso podría evitarse si hubiera otro tipo de programas y estrategias
a raíz de la pandemia que pudiera estar acompañando a niños, niñas y adolescentes en esta etapa tan crítica que está viviendo la población guatemalteca y a nivel mundial. Y una última pregunta para usted, ¿cuáles siguen siendo las principales necesidades de los niños en el país? Obviamente tomamos como punto de referencia el tema de la pandemia, pero sí sería bueno conocerlo desde su palabra. Si usted me permite, yo quisiera hablar un poco sobre el tema de educación en cuanto a cómo se ha profundizado esas desigualdades. Tenemos la situación de que muchas de las familias no contaban a veces con un televisor, sí, la mayoría, pero no con un equipo de cómputo ni teléfonos celulares. Esto quiere decir que se fue agravando en relación al uso de estos dentro de las familias cuando no solamente es un niño. Y dentro de estas vulnerabilidades se da la situación de los niños que tienen acceso a esto y tienen el acompañamiento. Sin embargo, hay niños y niñas que tienen el acceso, pero no cuentan con el acompañamiento, y la mayoría de niños de este país que no cuentan ni con el acceso ni con el acompañamiento, y que de una u otra manera pues viene a vulnerarse su derecho de ya no acceder ni siquiera a la educación, a un centro de estudio. El tema de garantizar el acceso universal y público al Internet es un derecho y no es una mercancía, y en nuestro país lamentablemente no se está posibilitando la facilidad a los estudiantes para que puedan accesar al mismo. Y una vez no se constituya como un derecho o no se le reconozca como tal, nuestros niños y niñas van a tener una mayor deserción y consecuentemente vamos a contar con una población que no ha asistido a la escuela y que carece de algunas herramientas para que cuando sean adultos puedan estar en algún espacio de trabajo digno. Y ahí vienen otras consecuencias, ¿verdad? Como el tema de que si no hay un trabajo digno, hay una serie de factores que posibilitan actividades riesgosas, ilícitas o mal pagadas. Y esa es como la situación que se prevé a corto y a largo plazo en el país con nuestros niños y niñas. Muchas gracias, Patricia Cabrera, es defensora de la niñez de la Procuraduría de Derechos Humanos, hoy hablando de esta situación en el país.